Bien, entonces, iniciamos, ya conformada la cuarta mesa, iniciamos entonces este encuentro en la mesa número 4, que es Performance, Identidad e Improvisación, que modera María Bernardita Batlle. María Bernardita es doctora en etnomusicología, magíster en estudios culturales, socióloga y licenciada en artes. Profesora, usted presenta a sus invitados. Muchas gracias. Buenos días, qué gusto estar aquí nuevamente. Vamos, en honor al tiempo, ya vamos empezando con Fernando Vallejos González, quien nos va a hablar de el Joko en Rapa Nui, narrativas interpeladas, tensiones y consensos en una modernidad globalizante. Fernando es profesor de artes musicales, licenciado en educación, magíster en musicología latinoamericana, diplomado en cultura popular chilena y profesor de folclore chileno en la Academia Bafona. Durante los últimos años ha centrado su investigación en la isla Rapa Nui, investigando el fenómeno del Joko. No sé cómo... Joko. Perdón. El dinamismo cultural, musical y la aparición de tensiones provocadas por procesos de reconstrucción identitaria, memoria y performance dentro de la comunidad. Dale nomás, Fernando. Ahí estoy, ¿cierto? ¿Sí? Ya, bien. Bueno, hola a todos, compañeros. Hola, hola. Que sea una bonita mesa. Bueno, ahí está Ana Otay, que está... El último paisaje que vi el 2020, la última vez que fui a la isla, al ladito de Tajay, del centro ceremonial que está en Hangaroa. Sí, con esto. Ahí está. Bueno, desde el año 2008 he participado en distintas agrupaciones de proyección folclórica que mantienen hasta el día de hoy repertorios dedicados a representar y difundir la música y danza Rapa Nui. En el transcurso de este camino, atiendo la existencia de una danza llamada Joko, la cual me es explicada como una danza de guerra, interpretada con movimientos coreográficos complejos, saltos, demostraciones de fuerza y mucha agilidad. En la música, por su parte, resuenan instrumentos de parche como bombo, bongó, congas o yembé, los cuales llevan el pulso de aquello que se está relatando. Puedo evidenciar que en algunos textos de estos Joko narran historias relacionadas a guerras o conflictos tribales de la antigua Rapa Nui. Sin embargo, también existen otros que se interpretan de la misma manera, pero que no hablan de sucesos épicos relacionados con conflictos bélicos. Esta situación despertó mi curiosidad y es la razón por la cual inicié la búsqueda de material sonoro que ayudase a comprender este fenómeno. Y bueno, luego de escuchar algunas de las grabaciones realizadas por el doctor Ramón Campbell en el 65, por los cineastas Nieves Jankovic y Jorge Di Lauro en el 61, puedo notar que varios de estos jocos son interpretados de manera muy diferente a las que hoy se pueden encontrar. Hay una nota pedal a medida que avanza el texto, a veces más rítmico y recitado, un sonsonete nasal muy particular y la ausencia de cualidades atribuibles a algo bélico. Al consultar la herencia musical de Rapa Nui del Dr. Campbell, logro comprender que en algunos casos se trata de textos muy antiguos, llamados patautau, los cuales van hermanados con otra expresión llamada kaikai, que en palabras de Sofía Abarca constituye un ideograma de hilo, que a través de distintos pasajes por los dedos de las manos relata mediante este patautau las antiguas tradiciones e historias de la isla. Y con este breve conocimiento realicé mi primer viaje a Rapa Nui el año 2017 con una sola pregunta, que era ¿qué es el Joko? Y en este viaje conozco a don Juan Ruperto Manu Tomatoma y varias de las personas que han colaborado conmigo, que también quise tomarme el tiempo de escribirlos, porque sin ellos esto no sería posible. Y que han colaborado conmigo y confiado, ¿cierto?, su valioso aporte y su relato. De la pregunta ¿qué es el Joko? Se desprendieron múltiples respuestas. Es una danza ancestral de guerra,
que lo trajeron a las islas los neozelandeses, que es la copia del haka, que el haka es la copia del hoko, que los Rapa Nui le enseñaron a hacer haka a los neozelandeses. Es decir, no existe un consenso respecto de esto, sino al contrario, lo cual vuelve aún más interesante la pregunta. Esta aparente controversia hace necesario ubicar y repasar históricamente el concepto de hoko, analizar la manera en que se ha definido en el pasado para contrastarlas con las ofrecidas hoy en día en el territorio, además de poder conocer y comprender el proceso de surgimiento de esta expresión, a través de los relatos, de los sentires, de las experiencias y problemáticas que sus mismos actores exponen. Aportar reflexiones, conexiones entre los procesos históricos y las teorías que han surgido de esta modernidad globalizante para poder finalmente aportar nuevas acepciones, ¿cierto?, hoy en día a la definición de hoko, que surgen del análisis total y del trabajo de campo. Para seguir adelante es importante establecer algunas definiciones que son fundamentales. La primera de ellas es hoko. De algunas grabaciones en terreno extraigo que, por ejemplo, el hoko son nuestras danzas guerreras y lo más ancestral que tenemos en cuanto al baile. O como se presentó en la competencia de hoko el año 2019, donde dice el hoko era fundamental al momento de comenzar una batalla entre los guerreros de distintos clanes que se distribuían dentro del territorio, el rito para intimidar al oponente, mostrándoles las habilidades y armas de guerra que poseían para darle muerte al contrincante. Sin embargo, algunos autores que realizaron trabajos etnográficos o etnomusicológicos en la zona no lo mencionan en sus investigaciones o en su defecto dan cualidades muy distintas a las que circulan hoy en Rapa Nui. Por ejemplo, William Thompson en 1891 menciona que las características de la danza nativa Rapa Nui son la ausencia de movimientos violentos, de saltos, piruetas, precisión de pasos, y que los miembros inferiores juegan una parte muy secundaria respecto de los brazos que procuran actuar fuera de las palabras como por pantomima. O como menciona el padre Sebastián Engleren en 1938, que el hoko es andar saltando o acompañar el canto con balanceos del cuerpo simplemente. En este punto se hace necesario constatar qué ha sucedido durante los últimos años para que hoy se defina de manera tan distinta esta expresión. Y para eso también voy a exponer algunos episodios que a lo mejor algunos pueden conocer, que dan cuenta de una historia de abusos hacia la comunidad Rapa Nui. Mario Amorós explica también que en apenas una década, entre 1862 y 1871, Rapa Nui sufrió un conjunto de acontecimientos que marcaron una gran cesura en su evolución histórica. Las razzias esclavistas que originaron la desaparición de casi un tercio de su población, las epidemias de viruela, tuberculosis, la lepra, la llegada de los primeros misioneros católicos, la abusiva administración de la compañía ovejera a cargo de Dutroux-Bornier, periodo en que los Rapa Nui cedieron tierras por pedazos de género y fueron mandados a construir un cerco de piedras que se volvería su propia cárcel. La migración de una parte importante de su población a otras islas de la Polinesia y la prohibición de varias expresiones culturales, en donde también la Iglesia tuvo que ver en eso. Hacia 1877 la población se acercaba apenas a unos 111 Rapa Nui, de los cuales el arqueólogo Sergio Rapu Jaoa menciona que solo 20 eran mujeres. En octubre de 1897 ocurre el asesinato por envenenamiento del rey Simeón Viroroco, quien viajó a Valparaíso con el fin de hablar con el presidente, que en ese entonces era Federico Irrázuriz, para exponerle los abusos y el sufrimiento de su pueblo por parte de la compañía. A partir de esta historia de colonialismo se desprende un abanico teórico que es también necesario abordar para abordar este tema, ¿cierto? Por ejemplo, la apertura de los servicios aéreos desde Chile dio un fuerte impulso a la actividad que se convertiría en la principal fuente de ingresos de la comunidad isleña, que es el turismo. Y ahí surge una primera pregunta, que es ¿qué provoca en la sociedad esta situación? Finalmente, luego de años de abusos, también notaron que el territorio que han habitado es muy atractivo para el extranjero. Judy se plantea que la cultura y el arte se ha replegado a su capacidad de resolver problemas, incluida la creación de empleos, reducir gastos
y mantener un nivel de intervención estatal que asegure la estabilidad del capitalismo. Sin embargo, Cristian Moreno Pacarati y Surov mencionan que en el caso de Rapa Nui, el proceso involucra también alicientes económicos que han contribuido a despertar una identificación positiva con elementos culturales Rapa Nui y ha permitido un renovado proceso de adscripción étnica. Simon Fries escribe que la música construye nuestro sentido de la identidad mediante las experiencias directas que ofrece el cuerpo, el tiempo y la sociabilidad, permitiendo también situarnos en relatos culturales que son imaginativos. Por lo tanto, de esta manera la autenticidad es móvil. Bendix propone que lo relevante ya no es si algo es real o falso, genuino, auténtico, tradicional o no, sino describir y comprender los cambios entre los que actúan el público, los lugares, y cómo estos cambios afectan la forma y el contenido de las performances. En ese sentido, la identidad es un yo en construcción, un proceso experiencial que se capta más vívidamente como música, la cual penetra y estructura de alguna manera la experiencia social. En este contexto, la memoria juega un rol fundamental. Jelin menciona que esta actúa como respuesta a un cambio rápido, a una vida sin anclajes o raíces, y que tiene un papel altamente significativo como mecanismo cultural para poder fortalecer el sentido de pertenencia a grupos o comunidades especialmente oprimidos, silenciados y discriminados, donde la referencia a un pasado común permite construir sentimientos de autovaloración y mayor confianza. Y también a raíz de esto surgen hibridaciones, las que García Canclini explica como el resultado imprevisto de procesos migratorios, turísticos y de intercambio económico o comunicacional, donde se busca reconvertir un patrimonio para reinsertarlo en nuevas condiciones de producción y mercado. Entonces, para ilustrar más o menos el viaje que hace un patautau hacia el joco de guerra, expongo dos ejemplos. En primer lugar, una breve comparación audiovisual correspondiente al patautau anaquena, en el cual aparece Amelia Tepano recitando y mostrando el caicay, y luego un grupo de danzantes interpretando el mismo patautau de manera coreografiada. Ese es un video. Y el segundo ejemplo corresponde a una compilación que realicé yo de un audio de distintas versiones del patautau Canhuaterongo que muestra el dinamismo detrás de esta expresión durante los últimos 60 años. Entonces, ahora vamos al video, si me ayuda con el play. Sí, el nombre de ese caicay, Anaquén. Anaquén. Anaquén, no Hawaii, Coteco, Pitica, bueno, Hea, que he buatamai, mo. Te quieren a copiti, copa, cojo, maidia, matapuco, mataldare, cocoro, cotamari, king, aroroa, yahuro, autengate, hangatolomiro, cocoro que agua y arara, ki ana, que ajo, tu matatai, harae, vero, tayoki, acuja, ineca, y maica para orarotera, tu ne. Este cuya mano va ha. Bien, quizá a lo mejor obviamente como no conocen mucho lo que se está diciendo, finalmente era el mismo texto. El texto que decía Amelia es el mismo texto que ellos estaban bailando. Y pasamos al siguiente, a eso tengo que hacerlo yo, perdón. Ahí está, y ahí está el play abajito en el parlante, que es el audio del Canhuaterongo, que son distintas versiones de los últimos 60 años que han aparecido de ese patautau particularmente. Canhuaterongo, Kiainamango, Everacuracu, Tequetemaco y
ata e te 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 uri muni kiri baku baku hukate hakati pui hakati puawe ave ue aha e kena pe aha e te aha ma te ukang po ore va ure kitiu ta kore mete more o te nuaine more kata taura more karere va ra ai te mane e tu ia e te hakatu tau ma haki a putu e puti puta Eso. Entonces, igual quisiera hacer una pequeña alcance, ¿cierto? Que tampoco quiero pegar como de evolucionista, como que el Joko también tiene una historia paralela para que ustedes puedan entender que de alguna manera el Kaungaterongo los audios más antiguos es como la primera audio que sonó, ¿cierto? Kaungaterongo, Kejinamango, como lo hizo Amelia Tepano de alguna manera. Entonces el resto de las canciones son distintas canaperosíos de ese patautau específicamente. Entonces, luego de comprender este proceso, expongo pequeños extractos de conversaciones que dan cuenta de algunos puntos centrales. Una de las principales resguardadoras del canto ancestral Rapa Nui, luego de consultar sobre esta forma combativa con que se entona el Kaungaterongo, menciona, y abro las comillas, dice, sí, po, así lo hacen ellos, en referencia a los jóvenes, ¿cierto? Se confunde la guerra con el baile, dicen que es Joko, pero el Joko es baile, entonces no saben, hacen a la pinta de ellos, dejan la embarrada, es por los show, los antiguos es otra clase de baile. A su vez, uno de los directores de los conjuntos para la fiesta Tapati relata que los muchachos les dieron un sentido guerrero, pero no es guerrero. Al cantar el Kaungaterongo como Joko, ya pierde su forma real de cantarlo, de hablarlo o de recitarlo. Por otra parte, la persona a cargo de preparar el grupo para la competencia de Joko el 2020 menciona que el Joko siempre fue como una forma de expresar algo, una lengua, pero con esa acción corporal para comunicar amor, o que te estás pintando, o que estás nadando. Otro de nuestros interlocutores, músico, bailarín y compositor, nos cuenta su experiencia al no hablar el idioma Rapa Nui. Dice, la gente en las casas no hablaba en Rapa Nui, no le hablaban a sus hijos en Rapa Nui. La oportunidad que tenía la gente era estudiar en el continente y tenían que aprender español. Y yo nací con eso, con mi mamá hablando español y mi papá hablando español. Hubo una generación después de mí que no habla nada. Hubo otras familias que en vez de hacer caso a este tema del catolicismo, se escondieron en otros lugares y mantuvieron la lengua, y son familias que hablan sólido el Rapa Nui. Si se pierde la lengua, se pierde la cultura. Y por último, otro interlocutor, profesor y persona a cargo de programas de resguardo del idioma, 5 minutos. nos indica que el término Joko, cuando se refiere a danza, está adoptado de la Polinesia, que en maori es haka. El término Joko es un movimiento, un tipo de marcha, o Joko Joko es como un trotecito. Y por último, que antes del 70, 75 no existía, 1970, 1975 me refiero, no existía el Joko como danza. Lo que ocurre hoy en día es una copia de lo que conocieron en Tahití específicamente. El baile acá no era sensual como el de ahora, eran coreografías súper estáticas donde la mujer era la que se movía y el hombre haciendo Joko, pero no bailando, sino que haciendo Joko. Entonces, así como se menciona que los jóvenes, hacen las cosas a su manera o no saben hablar el idioma Rapa Nui, podemos enterarnos también que su pérdida es algo que se siente con mucho pesar, sobre todo quienes no tuvieron la posibilidad de aprenderlo de manera natural, por la conciencia instalada de que hacerlo no es útil para conectarse con el exterior. Por otra parte, al momento en que un patautau es corporalizado, como se veía en el video, y entonado con un potente énfasis vocal, incurre también un cambio de sentido. Este punto se torna aún más relevante cuando la barrera idiomática no permite al espectador saber de qué habla el texto que se está interpretando, quedando únicamente el significado que los movimientos corporales y la voz otorgan. Ahí es donde entra en acción el cuerpo como importante creador de una nueva acepción a la definición de Joko. En palabras de nuestros entrevistados, comprendemos el Joko como un concepto que siempre está relacionado al uso del cuerpo. Joko es baile, marcar el ritmo con el pie, el vaivén del cuerpo, una manera de expresar y contar una historia, un numeral que permite saber cuántas personas están presentes en una determinada situación, y hoy día es una danza de guerra.
Los contactos de la población con el resto de las islas del Pacífico Sur nutrieron de nuevas influencias los cantos y recitaciones. De ahí en adelante es un cambio tanto de reciclaje de antiguas recitaciones como de creación de nuevas a través de préstamos culturales, sobre todo las percusiones y el afán combativo, estableciendo las características finales que definen al Joko hoy. Y aquí ya esta es mi última hojita. Podemos inferir que los habitantes de Rapa Nui se han expresado a través del Joko, en la medida que el cuerpo se mueve en algo tan natural como balancearse al cantar. Sin embargo, no podemos asegurar la existencia de una danza guerrera en el pasado remoto que tenga las características expuestas. Y de esta forma entonces llegamos al valor patrimonial que esta expresión acarrea, comprendiendo el patrimonio como una producción en el presente de nuevos bienes materiales e inmateriales. Estos surgen por la vinculación con otros pueblos polinésicos cuya identidad es compartida, la Rapa Nui Maori, lo que justifica también la incorporación de rasgos musicales provenientes de otras islas a los de Rapa Nui. Esta situación ha arrojado luz preliminar sobre lo que en un sentido básico podría llamarse censura. Sin embargo, también vale la pena considerar este proceso como una negociación entre silenciamiento y agencia, reconociendo que estos dilemas proceden de la inserción forzada de la cultura Rapa Nui en las relaciones modernas y globales de poder y representación. El Joko viene a conectar a aquel pasado ancestral arrebatado con las necesidades culturales e identitarias del presente. En este sentido, al momento en que se hace Joko de guerra, el Rapa Nui vive en el acto aquella identidad Rapa Nui que está siendo hoy, penetrando y estructurando una nueva experiencia social musical. Por último, Rapa Nui, a través de la agencia que tienen los Rapa Nui sobre sus expresiones, dialoga con esta modernidad globalizante, comprendiendo los códigos del escenario y el espectáculo turístico, entendiendo también que no existieron mayores opciones, dejando ver un potente proceso de reconstrucción identitaria. Los antiguos textos ejemplificados en el Kaungaterongo y el Anaquena están siempre disponibles, esperando ser visitados para viajar al presente cuando se necesite y sean usados por la comunidad Rapa Nui cuando les parezca y como les parezca mejor. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Al final vamos a tener tiempo para preguntas, pero ahora seguimos con Paulina Martínez Carrasco, que nos va a hablar sobre su presentación llamada Ripio, análisis del uso de muletillas en la cueca chilena. Paulina es cantora popular de la zona centro de Chile, creadora e intérprete de música de raíz y de la escena teatral. Es cultora del canto femenino de la cueca chilena La Rueda, titulada de actriz en la Universidad Católica y certificada en canto y piano del Instituto ProJazz. Trabaja hoy día de agente de distribución de música en el sello Voces Nehuen. Hola, hola, hola. Muchas gracias por estar acá. Gracias a los compañeros de mesa. Gracias, Bernie, por esa presentación. Bueno, contar que esta investigación yo siento que no está acabada, sino que es un proceso. Esta instancia es un hito en el camino de esta investigación. Y antes de empezar me gustaría, bueno, ahí dice el título, Ripio, análisis del uso de muletillas en la cueca chilena. Contarles qué bibliografía usé, el artículo de Luis Castro, El canto a la daira y las casas de canto, en el libro Y se va la primera, de compilación Micaela Navarrete y Karen Donoso. Por supuesto también el libro de Samuel Claro y los relatos de González Marabolí. Usé a Margot Loyola y Osvaldo Cádiz en La cueca, danza de la vida y de la muerte. Ocupé artículos de Gastón Sublet, uno que se llama Combinación de letra y entonación, que es del año 59. Y usé obviamente Pablo Garrido en la biografía de la cueca. Y además, donde esto es tradición oral, y una ejecución en la cancha, se podría decir, no podrían faltar los testimonios de los cantores y cantoras. En este caso tengo el testimonio de Daniel Muñoz, de Pablo Guzmán,
de Fernando Barrios, de Max Zagal, que está en esta sala, de las chicas de Caramba y Samba, y una entrevista a la rueda femenina de las mujeres de la Cisterna, Santiago, Chile, y la cantora de rueda Jody. Comienzo. Agradecer todos los testimonios recién mencionados y también a mi hermana Andrea Martínez, que me ayudó y me potenció a hacer esto. Esta investigación tiene por objetivo discutir en torno al ripio y sus usos en la cueca chilena, a partir de patrones existentes en repertorios tradicionales y contemporáneos, para luego profundizar en la relevancia de este recurso en la práctica del canto a la rueda. Se proponen nuevos patrones de uso recogiendo estudios previos de otros autores, más las nuevas estrategias de creación que revelan un importante desarrollo en el género. El ripio, también conocidas como muletillas, son sonido-sílabas externas al verso esencial, que se agregan a la poesía cantada cuando la melodía lo amerita. Es lo que habita en ese espacio melódico donde el verso se hace insuficiente, y cito a Garrido, obliga al cantor a reacondicionar silábicamente para poder aumentar el número de vocales hasta cuadrar con la música. Es el procedimiento de relleno como denomina Sublet. La palabra ripio es una analogía al rol que cumple el material de la construcción al mezclarse con cemento y arena, relacionando la presencia de este elemento con la consistencia de la mezcla. Ripio porque puede estar como no estar, puede ser reemplazado, colabora a medida que la mezcla lo necesita. Asimismo, el término de muletillas, en relación a las muletas, para hacer caminar la cueca para que no quede coja. Esta investigación cuestiona el carácter caprichoso de las muletillas, propuesto por Garrido, quien ante ella se rinde planteando que la intuición gobierna tiranizante y desconcierta a cualquier investigador. Tras una búsqueda de bibliografía, que ya se las mencioné al principio, y la realización de al menos 10 entrevistas a culturas de la zona centro, este estudio se contrapone a la idea de azar, proponiendo una nueva clasificación de estructuras que complementarían las ya existentes. Ay, no, me equivoqué, quiero ir para atrás. Ahí. Ok. Para comprender la siguiente propuesta de clasificación es necesario entender el verso esencial o estructura básica de la cueca, compuesta por una copla octosílaba, 2 seguidillas y un cerrojo de versos pareados en seguidilla. Copla, seguidilla, zapateo y remate respectivamente. Esta estructura, al cantarla, hay que transformarla a 18 reglones o 3/6, que serán administradas en la daira, es decir, una frase melódica que llamaremos A y otra frase melódica que llamaremos B. Y en algunos casos existe también melodía B' o C. Esto es porque B' es como una B similar a la B, pero que tiene un pequeño detalle melódico, o en el caso de la C, que son melodías distintas, hasta con progresión armónicas distintas. ¿Ya? Los versos de la copla se transforman en 6. Verso 1, verso 2, verso 2, verso 3, verso 4 y repito el verso 1. Esta es la primera sexta. En cambio, en la seguidilla también buscamos transformar 4 versos en 6, pero de otra forma. Verso 1, verso 2, verso 3, verso 4 y repito el verso 1 y el verso 2. Esta sería la segunda sexta que está en rojito. Todo el resto que queda sería la tercera sexta y se canta tal cual. Las melodías se aplican en base a la fórmula ABB, 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 ABA. Si lo lee de arriba hacia abajo. Siendo la primera sexta ABB, ABB, la segunda ABB y la tercera ABA.
En el caso de las seguidillas, caben 2 reglones de verso en una frase melódica, sea A o B, porque la seguidilla tiene extensión de 7 y 5 sonidos sílabas, es decir, más corto que un octosílabo más muletilla. Para mayor información respecto a esto, al verso esencial y las formas de cantar cueca, remítase a los textos citados en la bibliografía o a la cancha. A continuación se exponen patrones de uso de muletillas en la poesía cantada en su función de relleno, ya propuestas por investigaciones previas como Samuel Claro y Luis Castro con el legado de González Marabolí, reconocidas por cantores actuales. Utilizaremos fragmentos de cuecas para ejemplificar. Las muletillas pueden ser palabras o frases adicionales al verso esencial, como también repetición de sílabas. Término acuñado por Castro. Estas últimas se entienden como, cito a Garrido, fragmentos de palabras ya enunciadas o por expresar que pueden preceder al reglón o surgir como apéndice. Por ejemplo, el primer ejemplo, la rosa con el clavel, una clásica cueca. La rosa con el clavel, mi vida hicieron un juramento. Fíjese solo en las negritas, ¿ya? La repetición de la sílaba. En el caso primero la rosa, después hicieron y pusié, y un jazmín y la rosa. Se presentan como anticipación o prolongación del verso, decía Pablo Guzmán en su entrevista, lo que me pareció muy como atingente, porque puede suceder al principio del reglón, como el ejemplo de abajo, que sucede al final del reglón, que surge como un apéndice. Caramba, y en el Chile colonial, caramba, la casa de recogida, se repite. Perfecto, sigo. Muletilla corta. Sí, se incluyen las palabras de un sonido a 3 sonidos sílabas distribuidas al principio o al final del reglón. Dentro de las formas del canto de González Marabolí, estas serían las cuecas con caramba, las cuecas con variación de muletilla o lo que ellos mismos también definen como muletilla corta. Por ejemplo, ingrata la carta que me escribiste, ingrata la hice un barco de papel. En este caso, esta es muletilla corta, sería ingrata, 3 sonidos sílabas. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis que está fuera un poco de mi investigación, pero si ven, puse un asterisco ahí para visibilizar, porque es mi deber visibilizarlo, este pequeño micromachismo que sucede en esta copla. Ya que, por ejemplo, hoy en día en las ruedas no se oye, son palabras de mujer, se oye, por ejemplo, son palabras de un infiel, ya, como para que sea también como para los dos lados. O en el caso de ingrata, puede ser ingrato, dependiendo de la preferencia sexual del intérprete. Tengo otro ejemplo abajo, por ejemplo, de una muletilla corta, pero que hay en anticipación y en prolongación, o sea, hay rosa. Mi vida, déjate de ser variable, mi vida que me falta la paciencia y rosa. ¿Ya? También vendría a jugar como muletilla corta por 3 sonidos sílabas. Continúo. Muletilla media. Se incluyen las palabras de 4 a 7 sonidos sílabas, que pueden aparecer tanto al inicio o al final del reglón en melodía A o B. Este patrón agrupa las formas del canto de González Marabolí de las cuecas de 5 sílabas y 6 sílabas. También incluye a las cuecas que ellos denominan con requiebro, Luis Castro en su artículo. Por ejemplo, clásico Juanito Rego. Caramba, cada vez que voy al Puerto Rosa y que si caramba y hago flamear el pañuelo. En este caso tenemos solo la muletilla media presente en melodía A, ¿ya? Y tenemos una muletilla corta, caramba, en A y B, ¿ya? Este es un ejemplo, por ejemplo, que estas clasificaciones no son como unitarias, o sea, se pueden ir combinando entre sí, ¿ya? Esta tiene muletilla corta y una muletilla media. Cante redoblado o cuecas por coleo. Cante redoblado, un término que acuña Luis Castro, y las cuecas por coleo me lo dio Fernando Barrios, que es lo mismo al final.
Esto es un recurso de repetición de sílabas, pero situado en otro contexto melódico. Es decir, se usa de muletilla una cantidad de sílabas determinadas del renglón anterior. ¿Ya? Aquí sí vemos en los paréntesis, si se fijan, la vida sería la primera muletilla, que no tiene nada antes, pero después dice, dale gusto al cuerpo niña no dejes pasar la suerte. Después abajo, la suerte que la vejez llega pronto y después, o sea, tiene muletilla corta, tiene un cante redoblado y además tiene repetición de sílabas. Continúo. Aquí tenemos la muletilla larga. Hoy en día la muletilla larga de extensión puede tener tantos sonidos como soporte la daira o estructura melódica de la cueca. Puede ir al final o al inicio del reglón y su mayor particularidad es que reemplaza el tercer verso de ambas seguidillas. Castro también le llama a esto cuecas con requiebro, porque quiebra la estructura al reemplazar el tercer verso en las seguidillas. Desde chico me gustó, hace rucha Casimiro, la pega del carpintero. Me voy a saltar el tercer verso. A mi señora yo le hice, hace rucha Casimiro, para la cocina un uslero. En la seguidilla funciona. Cuando llego en Cañao, caramba, cómo me reta, hace rucha Casimiro, caramba, con él me fleta. Hace rucha Casimiro, caramba, cómo me reta. O sea, aquí en la seguidilla vemos 3 versos y donde debería estar el tercer verso, está nuestra querida muletilla larga, hace rucha Casimiro. También aquí, igual que en el ejemplo anterior, es mi deber visibilizar que esta cueca, si bien es una cueca chistosa que genera risa, ¿no? También tiene una violencia naturalizada, ¿ya? Que es digno también de cuestionar, ¿no? Que le pegue con el uslero, sea quien sea, es violencia. Continúo. Cueca sin muletilla. Como el nombre lo dice, son dairas que no necesitan ripio y les basta el verso esencial. Ya aquí un clásico de la cueca chilena. Puerto de Valparaíso con cerros y miradores, la seguidilla. Valparaíso es bello, puerto ideal, torpedera, recreo, viña del mar. Nada de muletillas, nada de muletillas, nada de repetición de sílabas, es el verso esencial en su puro estado. Aquí tenemos una foto de una rueda en esta tradición del ensayo de la hípica, pero que en los pastos, mientras suceden las carreras, se arman estas ruedas y múltiples ruedas de cueca. Esta foto es de Gloriosa, fotógrafa, que ayer preguntó algo por la red, hizo una pregunta. Bueno, Gloriosa es una fotógrafa increíble que estudia este fenómeno. Ahí tenemos la foto. En cuanto a muletillas en la práctica, canto a la rueda. En cuanto a muletillas se refiere, en el juego de la rueda, el coplero es quien dispone. El cantor que saca primera estrofa define cómo será el uso de muletillas en la cueca completa. González Marabolí dice, por eso que la copla se le llama cabeza, porque es la que hace el ajuste matemático y manda a la seguidilla cómo se tiene que cantar. Si un autor o autora graba y publica una cueca con la muletilla caramba, pero una coplera X saca la cueca, pero con ingrato en vez de caramba, es tarea de la segunda, tercera y cuarta cantora que la muletilla ingrato llegue como tal hasta el remate. ¿Tiene algún sentido poético o dramático haber dicho ingrato en vez de caramba? Es la dualidad de las muletillas que pueden tanto aportar a la cueca como ser indiferente para su existencia. El decir ingrato contextualiza más al hablante lírico y es ahí cuando se aprecia la astucia del creador o del intérprete, dado que ambas opciones cumplen con la funcionalidad matemática del relleno silábico. 5 minutos, Vicky. Uy, el juego para que sea juego debe tener códigos para que se sepa qué hacer. Desde ahí extraemos patrones recurrentes en la práctica. Toda creación que no cumpla con estos patrones, que tenga pillerías o recursos muy específicos, le llamaremos cuecas de autor, adoptando la definición de Fernando Barrios, al referirse a estructuras poco usuales. Si bien todas las creaciones de algún modo son de autor, este concepto refiere a todas las cuecas que por su estructura no sería fácil de incluir al juego, ya que sus excepciones harían que no calcen en los patrones reconocidos. Entonces, ¿cuándo un recurso de autor pasaría a considerarse como una nueva forma?
A continuación se propone una clasificación de nuevos patrones presentes en el actual uso de muletillas, que son recursos que no están aún documentados. Y en el siguiente análisis se proponen nombres, los cuales han sido compartidos con algunos cultores, quienes han reafirmado algunos o han sugerido otros mejores. La primera es muletilla intrusa. Es cuando el ripio va al medio del verso y lo divide en dos. Ejemplo, caramba ya se fueron de parranda, caramba y un durano y un curanto. ¿Ya? Aparece una muletilla intrusa a partir el verso en la mitad. Además, existe muletilla corta y muletilla intrusa. Después, muletilla dinámica o pirinola. Pueden ser muletillas cortas o medias con palabras dinámicas al inicio o al final del renglón. Usualmente son palabras que responden a algún juego o premisa en relación entre sí con atingencia al verso, como esta. Por detrás de la farola, comadre Lola, viene un barquito a la vela, comadre Chela. Si será la Chacabuco, compadre Antuco, que viene Maresa afuera, comadre Nena. Ya, o sea, puros nombres, comadres, compadres, pero ninguno se repite a lo largo de la cueca. Pirinola. Cueca de glosado de Granada. En este caso se presenta, aquí dice, es cuando hay un ripio en la copla de aspecto de muletilla larga, pero no funciona como tal, ya que se desglosan las seguidillas, dividiéndola en 2 o 3 o hasta más partes, manteniendo presente el tercer verso de la seguidilla sin reemplazarlo. En este caso hay un aspecto muletilla larga, pero no se reemplaza el tercer verso, sino que se divide del agua y del río. O sea, si sumamos las dos de abajo, tenemos la completa de arriba. Tenemos la muletilla compuesta, que este ejemplo, muletilla, o sea, sí me gusta, que es la cueca más larga que yo conozco, o más como picadita a nivel silábico, cuando se tiene un staff de muletillas que las vas mezclando a tu creatividad. ¿Ya? Este patrón está al borde de ser una cueca de autor, sin embargo alcanza a ser muletilla compuesta para mí, ya que se logra reconocer una razón de ser en su estructura. ¿Ya? O sea, aparece, te presenta la copla, las muletillas, y las organiza de una manera coherente en las seguidillas. No es la misma, pero se entiende algo. Me gusta de se funda la garganta minerita, samba, caramba, paca tu vivo y libreta de querusata, y ta. O sea, te ve, harta destreza articulatoria. Y esta sería la última clasificación, que es la muletilla puente. Si bien González Marabolí habla de cuecas con puentes como parte de la muletilla larga, en esta investigación se propone el puente como una muletilla larga que une la primera melodía B con la segunda B, o B' o C, sin reemplazar el tercer verso de la seguidilla. Ya en este caso, caramba, hay una mosca entró de bar, caramba, y en una fiesta Chile, tirari, 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 tirará, caramba, y en una fiesta Chile. Caramba, se paseó por donde aquí, caramba, ya se entiende, o sea, no se repite esa muletilla, une la B con la segunda B. Y para terminar, espero que me alcance, para ir terminando este análisis, históricamente existen dudas del significado de ciertos conceptos. Por ejemplo, la palabra requiebro, que goza de al menos 4 significados. Asimismo, el concepto de cueca derecha, conceptos que pasan por un tácito filtro social, una transformación generacional, de manera consciente o inconsciente, pero que permanece a través de la constante ejecución. ¿Qué elementos permiten que una costumbre se mantenga a través de los años? Se espera que este análisis sirva como una reestructuración o un reordenamiento de los elementos presentes en los ojos de otros investigadores, evaluando su practicidad y presencia en la ejecución de la tradición del canto a la rueda. De esta forma queda en evidencia una nueva generación de creadores y creadoras quienes acogen nuevas formas y estructuras para su música, abriendo posibilidades del juego interpretativo y develando el exponencial desarrollo del género de la cueca chilena en nuestro país. Muchas gracias. Foto de Gloriosa. Justo. Muchas gracias, Vicky. Ahora vamos a seguir con Mario Gómez. Mario es de Puerto Aysén y basado actualmente en Quellón. Es payador hace más de 10 años, durante los cuales ha organizado y participado en encuentros de payadores y ha sido discípulo de Guillermo Bigote Villalobos. También es estudiante de doctorado en el que practica e investiga sobre la payada patagónica en un proceso que examina las mutuas implicancias entre la práctica artística y la investigación académica. Mario nos presenta hoy día su ponencia titulada Encuentros de payadores en la región de Aysén,
performance de la payada rioplatense en Chile. Hola, ¿se escucha, cierto? Eso. Dos cosas antes de comenzar. Esto lo financié con el Fondarx y y lo otro es que no es una, colgándome de lo que ya la Berni dijo para presentarme, esto es una cosa que combina, no es una, que la práctica artística actúa como una herramienta de investigación también, ¿ya? Pero antes de ser académico, soy payador, entonces eso está como, claro, no puedo desconocer mi propia práctica para hacer esta investigación, digamos. Eso. Desde hace al menos una década ha surgido en la Patagonia chilena una comunidad de payadores conformada por alrededor de una docena de cantores provenientes de zonas rurales y pueblos del territorio. Estos cantores se caracterizan por practicar la música tradicional y la improvisación poética, siguiendo la tradición gaucha propia de la Cuenca del Plata, en cuanto a los ritmos, las modalidades de improvisación y aspectos performativos. La aparición de estos nuevos cantores y poetas supone una modificación del panorama de la música de raíz folclórica en Chile y particularmente en la poesía popular improvisada, hasta ahora identificada únicamente con la paya, práctica surgida desde la tradición del canto de los poetas de la zona central. En el caso de los cantores de Aysén, indagaremos en su conocimiento práctico como payadores, por lo cual hay que remitirse al lugar, momento y contexto de la producción poética y con espíritu participativo. Este acontecimiento, por ser un fenómeno de convergencia social acotado en el tiempo, en torno a la práctica del arte de la palabra, puede considerarse como una performance o arte efímero. Aquí me quiero detener, los payadores no son solo payadores, también son cantores, son poetas, hacen libros, etc. Entonces, esta es una ponencia de los cantores de Aysén en tanto payadores, ¿ya? En su aproximación centrada en la performance, Richard Bauman cuestiona el uso de términos folclore por difuso y problemático, y prefiere emplear arte verbal o literatura oral. El arte verbal es importante no tanto por ser una manipulación formal de elementos lingüísticos, sino por la performance misma, concebida como un modo de comunicación. La performance involucra una fuerte interacción entre un performer y una audiencia. Para desplegar sus habilidades, el primero requiere la participación activa de la segunda, quien a su vez ejerce una valoración de aquel. Esta valoración podría medirse según el grado en el que la audiencia se deja atrapar por la performance. Unos años después, Bauman y Briggs actualizaron el abordaje performativo, analizando estos eventos en tanto negociaciones de poder en el contexto de un mundo globalizado y multicultural. Lo que proponen es examinar las performances ya no solo como interacción social sola y limitada, sino en una dialéctica con su contexto sociocultural y político-económico, resultando evidente que una reificación de las formas como si fueran unos contenedores que esperan llenarse con fuerza ilocutiva empobrece la comprensión de la performance. Para evitar aquello, los autores proponen un abordaje desde la contextualización, a través del cual se centran en la negociación entre participantes del evento performativo en su rol de agentes que examinan un discurso. Por su parte, la poesía oral también fue ampliamente abordada como performance por Paul Zumthor, para quien esta es instancia de realización plenaria de los elementos formales de la poesía oral, la obra vocal, el poeta y el oyente. Zumthor plantea el caso, entre otras posibilidades, de una dramatización codificada en un canto alternado desafiante entre dos poetas. En la performance, el receptor participa y es hasta coautor del espectáculo, respondiendo a los estímulos del poeta como un aficionado instruido y exigente. Zumthor concluye que la producción poética tiene por fin la convergencia en un grupo social más que la interpretación de un texto, sosteniendo que la performance se erige en base a un acuerdo colectivo entre participantes. La entrada de la musicología en la performance, o viceversa, implicó ciertas dificultades, según lo experimentado por Alejandro Madrid en su entorno académico cuando comenzó a incursionar en el campo. Pese a esto, desde entonces el desarrollo investigativo ha sido productivo en aristas como las relaciones entre artistas y audiencia, las identidades de los roles de género en la música tradicional dominicana, las identidades de los cantantes en la música en vivo y fuera de ella,
Más interesante es la colaboración de los participantes en la performance musical como la concibe Auslander, mediante una actualización de análisis de marco de Erving Goffman aplicado al teatro. Para Auslander, toda performance se da en un marco que se sostiene en un acto de colaboración en términos conocidos por todos los participantes y que no se expresan abiertamente. En su estudio aplicado sobre el jazz, sostiene que la improvisación subsiste gracias a un pacto tácito de colaboración entre audiencia y músicos, donde cada uno debe actuar como si se estuviera improvisando, de acuerdo con reglas implícitas de comportamiento. En el pacto, los oyentes son absorbidos por la habilidad del músico para improvisar, por lo que no se necesita convencer de que se está improvisando. Los oyentes así actúan pensando en que la música es improvisada, ya que a través del acto de escuchar no es verificable lo contrario. La idea del pacto colaborativo como modo de interacción performativa se proyecta a nuestra zona. Ercilia Moreno Chá y Matías Isolabela incursionaron en la payada rioplatense e hicieron importantes contribuciones que han seguido los planteamientos sobre la performance de quienes los han antecedido, como por ejemplo Simon Fried, que lo ha nombrado harto hoy día, y ayer también. Así, la propuesta de Isolabela es una interacción de estructuras de la performance para la ejecución de la payada rioplatense, cuya estructura performativa se conforma por reglas de improvisación más o menos implícitas, el atuendo y la presencia en el escenario, los espacios y las partes de desarrollo de una payada. Como base del análisis de la interacción entre las 4 estructuras de una performance payadoril, emplea los conceptos de desafío y solidaridad, representados por el individuo y la comunidad respectivamente, cuyo justo equilibrio sería un elemento emblemático en la payada. Esta doble conceptualización se vuelve nuclear en su tesis doctoral, en la que a través de un trabajo etnográfico en la provincia de Buenos Aires y Uruguay, explora la identidad del gaucho a través de la payada y la figura del payador. Isolabela, reconoce en Judith Butler una influencia importante en su acercamiento a la performatividad. Por su parte, Moreno Chá condensa sus conocimientos sobre la payada rioplatense en cuanto a su historia, la figura del payador como artista y referente social y el arte de la payada en sí. En cuanto a la payada en ejecución, Moreno Chá desarrolla una descripción analítica de esta en cuanto a estructura poética y discurso musical, y la comprende como una performance. En esto último, coincide con Bauman en que esta es un modo artificioso de comunicación, deduciendo que el artista posee una competencia que se despliega ante un público evaluador de su eficiencia. Como la payada se funda originalmente en un desafío, la performance es el resultado del tránsito del duelo hacia la representación del duelo, siguiendo la tradición del teatro occidental. Y para los asistentes, el sentido de aquella sería celebrar la representación de un pasado que une e identifica. Para indagar en los asuntos del arte payadoril, bueno, en el verano fui a Cochrane y fui a Villa O'Higgins, fui a Cochrane y fui a Puerto Ibáñez. En Puerto Ibáñez me reuní con Jorge Contreras fin de semana en su casa, y estuve en Cochrane también en una jineteada con Jorge Contreras de nuevo, Luciano Aguad y Santiago Cadagán. Eso fue este verano, y previo un poco a lo que ya conocía del arte del payador por haber nacido allá. De hecho, yo soy de Puerto Aysén, del lado occidental, del litoral, digamos, es como otra cosa igual. Para indagar en los asuntos del arte payadoril en la Patagonia, me entrevisté con 2 cantores de la zona, Jorge Contreras y Luciano Aguad. Contreras señala que conoció al payador Nicasio Luna el año 2010, época en que ambos estaban iniciándose en el canto. Luna y Contreras se sitúan como iniciadores del canto improvisado en la región de Aysén y difusores de su cultura fuera del territorio. El canto contempla décima espinela y romanceada, sextilla, octavilla y hasta vals en verso alejandrino, y los ritmos de la milonga payadora, la chamarrita, la cifra surera, el vals y el estilo. De todas estas métricas y ritmos se valen los payadores en las 2 performances del payador rioplatense, las jineteadas y los encuentros de payadores. En las jineteadas, los cantores ejecutan en duplas el rol del floreo, consistente en entretener, anunciar y comentar lo que sucede en el campo de jineteadas en trabajo conjunto con un relator en discurso libre, sin medida. En la práctica, los payadores van alternando libremente entre ritmos y estrofas, aunque es notorio el predominio de la milonga y de la décima espinela. En casos como el del vals,
se requiere improvisación en octavillas. La interpretación musical es constante y han aparecido algunas primeras guitarras más allá del ritmo base. Algo similar ocurre con el canto, que es incesante y solo se detiene cuando interviene el relator u ocurren sucesos como el estropeo de un jinete. También los cantores en la performance intercalan canciones propias, especialmente en momentos de pausa en el campo de jineteada. El floreo resulta ser, por tanto, una tarea de alta exigencia corporal que dura horas en el escenario. Signos de agotamiento del cantor son, por ejemplo, la reiteración de ciertos versos y palabras y la pérdida de rigor en la rima consonante de la espinela. El trabajo del payador en la jineteada queda opacado ante la preeminencia de lo ecuestre. El público asiste para contemplar las destrezas de los jinetes montadores y no para oír el canto del payador, cuya eficacia se limita a la descripción y a echar flores sobre jinetes y caballos. Aquí no pueden apreciarse plenamente las habilidades creativas de la improvisación ni el diálogo poético. Y aquí quiero citar a un gran investigador de la payada rioplatense, a don Abel Zavala, que en una entrevista reveló y me dijo: es primera vez que lo hago público, yo ahora soy su intermediario, pero para mí el arte de la jineteada es un desperdicio del payador, así, un caudal de talento y de versos tirados al viento, así, sin que nadie lo aprecie. Y es cierto. El 2012 comenzaron a realizarse los encuentros de payadores en Aysén. Para su conformación, los cantores se basaron en experiencias que habían tenido en encuentros internacionales, además del interés en que cada payador se diera a conocer como persona con su canto. En un primer momento tuvieron alcance regional para finalmente invitar a colegas de la zona central. En su organización, Contreras y Aguad mencionan las gestiones de Cecilio Aguilar, músico de Balmaceda y conductor del programa radial de música folclórica Apriete que va la marca de Radio Santa María. Los encuentros tienen la siguiente estructura. Al principio, todos los payadores se encuentran en el escenario, cada uno se presenta con una décima. Luego, uno de los payadores permanece en escena e interpreta una canción de su autoría. Tras lo cual, él mismo, o el presentador si lo hubiera, invita a un colega que también canta una canción. Como dice Jorge Contreras, primero entra el hombre y después el arte de cantar. Después, ambos cantores realizan una payada, cuyos temas surgen en el momento mismo y pueden solicitarse a la audiencia. Si esta payada adquiere un tenor de debate o de contraposición de ideas, se dice que es de contrapunto. También es posible que los payadores realicen una modalidad de improvisación llamada pie forzado, en la cual un espectador brinda una frase octosilábica para que el payador cree una décima que finalice con dicha frase. Finalmente, los payadores se retiran, ingresa un nuevo payador y se repite lo anterior. Estas duplas o yuntas se determinan por sorteo o designación. El encuentro finaliza con todos los payadores en escena, cada uno canta una décima de despedida de izquierda a derecha y entre todos hacen décimas a dos razones. Esto es, van construyendo la estrofa en conjunto improvisando de a dos versos cada uno. Esta dinámica tiene similitudes con lo que he podido apreciar de la asistencia como espectador a encuentros de payadores en Argentina, donde duplas de payadores se van turnando sobre el escenario, haciendo payadas, y además cantores o agrupaciones interpretan su repertorio. Ya, hasta aquí es como la descripción que yo podría hacer de la payada rioplatense en general, ¿ya? Y ahora me quiero hablar un poco de las particularidades de lo que encontré yendo ahí, pues. Como lo performático y lo performativo sería, lo performático es lo que acabo de describir, esa es la payada. Lo performativo en el fondo sería qué es lo que sucede, y lo contextual es lo que voy a referirme al final, que es este gran desafío que propone Bauman de mirar a la performance más allá de la performance y aludir al contexto que la sostiene, digamos, ¿ya? Entonces resulta que en la jineteada en Cochrane, los payadores en verdad siempre buscan intersticios para salir de esta monotonía que tiene la jineteada de aquí. ¿Qué le parece el desempeño del jinete? Eso me parece bien, y empieza con una cantidad de versos para intentar describir lo que ocurre en el campo. Pero resulta que ocurren intersticios, por ejemplo, antes de que inicie la jineteada, aprovechan y hacen una payada, les dan el micrófono y hacen una payada. Lo otro es que cuando el relator como que bandejea a los payadores, entonces está hablando de un tema
hablando de los drones, por ejemplo, que están circulando arriba del campo. ¿Qué le parece el tema de los drones? Entonces, ahí como que bandejea al payador y el payador puede salir del tema del caballo y hablar del dron, de la tecnología, de cómo cambia la vida, te fijas. Y, en fin, los bandejeos incluso llegan al humor, ¿ya? Eso fue un gran descubrimiento. ¿Sí? Tiene la imagen como del payador patagón serio, comprometido con su tierra, y solemne, pero no, hay humor en el escenario. Al pie del escenario estuve ahí y sí, cuando se equivocan, se ríen de ellos mismos, es bastante más relajado de lo que uno podría pensar, ¿ya? Y por otro lado, en un encuentro en el que participé en Coyhaique en 2018, que me invitaron a cantar, la dinámica del espectáculo fue similar a lo que les acabo de describir, por lo cual debí cantar un verso que había escrito y para el cual no me había preparado. Tuve una payada con Contreras e improvisamos pies forzados, con una despedida con una décima improvisada por cada uno y unas décimas elaboradas en conjunto. Tanto las payadas como los pies forzados, el público tuvo un rol fundamental porque a este se le solicita que brinden los temas y las frases. La eficacia de dicho encuentro radicó en la integración y complicidad que se produjo con los espectadores esa noche, donde las temáticas surgidas dieron un tenor predominante de distensión y buen humor. Esto constituyó una sorpresa, ya que me imaginaba que la seriedad iba a rondar en el evento. Creo que me formé esta idea por lo que había visto en los registros y por lo que conocía del trabajo de los payadores, cuyo canto ha expresado la defensa de la tierra ante amenazas extractivistas, las vicisitudes de la vida en ella y la memoria de los pioneros. Ese día el encuentro se tocó los temas históricos y de memoria que son parte fundamental del ritual, del repertorio poético de los payadores, pero además surgieron temas relacionados, no sé, con el humor, el amor. Se habló mucho de la cannabis en ese encuentro, por ejemplo. Surgió mucho, o sea, estuvo súper distendido en general, ¿ya? Y mi experiencia con encuentros de payadores en Argentina es muy así, la gente muy compuestita, mirando, las reacciones son como controladas y todo, y mucho más serio, digamos. Esa fue como la gran sorpresa que me encontré allá, digamos. Y claro, eso me da ideas de cómo seguir en esta investigación, porque esta es una investigación que empecé a desarrollar ahora de manera independiente, digamos, y después me metí a un doctorado y ahora lo estoy tratando de agrandar y todo. Pero claro, fue como, en verdad el enfoque performativo, eso que te lleva al terreno y que encima sepas payar e interactuar, es la puerta de entrada al conocimiento, porque una cosa es como lo que se lee, en lo que escribe Ercilia Moreno, o lo que hablaba ayer Isidora, que es lo que se ha escrito sobre el canto de los poetas, que es una descripción pétrea. Hay que ir al terreno. Y como conclusiones preliminares, puedo señalar que habría algunas diferencias entre las performances argentina y chilena de la payada en cuanto a organización en escena. Asimismo, se observa una presencia de la distensión y el humor, tanto en jineteadas como encuentros, novedosa en el marco de la payada rioplatense y que coexiste con el tenor serio característico de ella. Finalmente, me parece que si se quiere examinar el contexto a través de la performance, es necesario fijarse en los discursos que se presentan en los payadores, sobre todo en los encuentros, no en la jineteada, ya que en ellos podría leerse una identidad y memoria propia del territorio desde donde ocurre la enunciación. Por tanto, el estudio de la performance de la payada rioplatense en Chile podría transformarse en el estudio y la práctica de una poética performativa de la Patagonia y del Cono Sur americano. Gracias. Muchas gracias a los tres. Gracias también por ceñirse al tiempo y perdón por estarlos correteando. Antes de empezar con las preguntas, tenemos como 25 minutos para las preguntas. Quería mencionar que esta mesa también incluía la presentación de Alfredo Nieves. Se titulaba Desde el folk metal mexicano, análisis y deconstrucciones de reinterpretaciones locales, quien tristemente falleció hace unos días. Alfredo fue etnomusicólogo de la UNAM y coordinador del programa de educación continua de la antropología de la misma universidad. Uno de sus principales legados tiene que ver con la activa promoción de los estudios académicos relacionados con el heavy metal en México, y también fue asiduo a esta práctica musical, siendo considerado metalero hasta la médula.
Dejó plasmados sus estudios y reflexiones en una serie de publicaciones y conferencias en México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil, España, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. En esta comunidad valoramos y celebramos su enorme contribución a este campo de estudio, ofreciendo también nuestras condolencias a sus seres queridos y nuestros sinceros deseos de que encuentre la paz y felicidad en este nuevo rumbo. Y bueno, volviendo a la mesa, muchísimas gracias por sus interesantes presentaciones. Yo estoy segura que deben haber muchas preguntas. Aquí, no sé si de paso. Gracias. ¿Se escucha? Bueno, yo quería hacer una pregunta general, pero más enfocada a Fernando. Es que fue un tema transversal el tema de pertenecer o no pertenecer, ser payador en el caso de Mario, ser cantor en el caso de Picúa, no sé cómo es en el caso de Fernando. Entonces, la pregunta la voy a enfocar en Fernando. ¿Cómo fue tu acceso, digamos, en tu experiencia en Rapa Nui? Yo no sé cuáles son tus nexos con Rapa Nui, si no pertenece al pueblo Rapa Nui, cómo fue esa entrada, pero también quería extender la pregunta. ¿Es necesario ser parte del grupo de la cultura para generar un conocimiento válido? Yo creo que no. Yo sé que es un tema bien discutido actualmente por todas las propuestas de colonial, etcétera, pero María también trabaja ese tema, ¿no? La etnografía colaborativa, pero sentí que insinuaron que hay que ser payador, cantora para generar un conocimiento válido, si no sé, no es tan válido. Entonces quería también dejar ahí la pregunta abierta. Sí, ahí estoy. Gracias por la pregunta. Bueno, eso es parte fundamental del trabajo que he podido hacer y es como una noticia en desarrollo, siempre digo, porque en general cuando yo hablo de estas cosas siempre lo primero que me preguntan es respecto de cómo yo he logrado entrar, ¿cierto?, con las personas para poder trabajar. Y es un poco de varias cosas. En primer lugar, lo primero que considero es que he tenido suerte, porque de los contactos, cuando yo viajé la primera vez, el 2017, a la isla, tuve la oportunidad que me dijeron, mira, ¿sabéis que anda a esta casa? Porque él cobra igual barato y es una persona que sabe mucho, entonces igual te va a recibir bien porque es una casa y no creo que tenga mucho problema. Entonces llegué a ese lugar con él, con Juan Manu Tomato, el tío Nito, ¿cierto? Y me fue a buscar al aeropuerto, llegamos a su casa y inmediatamente nos sentamos a conversar, como a reconocernos finalmente, a saber quiénes éramos. Yo le comenté en ese momento que era profesor de música, no sabía que después iba a hacer todo esto que mostré ahora. Esto surgió después, el 2019, cuando entré a estudiar musicología en la Alberto Hurtado. Entonces, él me preguntó, ¿quieres tocar acá en la isla? Y yo le dije, si se puede bien, y si no, no, nomás, al final yo vengo como a conocer lo que pasa aquí, por primera vez. Y me dijo, ya, vamos. Porque yo le comentaba que sabía manejar equipos de audio, hacer sonido y ese tipo de cosas. Y me llevó al colegio donde estaba ensayando uno de los dos grupos que se presentaba a la Tapati, y ahí me dijeron, quédate ahí, en la puerta. Yo voy a ir a conversar allá. Y ahí ellos, Rapa Nui, tuvieron su conversación, en donde siempre me han dicho que ellos no quieren que yo esté ahí, pero me dejaron entrar. Y de ahí para adelante es una negociación constante, diría yo, porque la isla que se muestra hacia el turismo no es la misma que a lo mejor tú puedes conocer cuando estás detrás, cuando logras entrar a las casas o conversar en otro tipo de situaciones con la gente. Entonces eso es como una negociación constante, de mucha paciencia también, porque dentro del trabajo de estos años he tenido que también como aguantar ciertas reticencias y maneras a lo mejor un poco violentas para algunas personas de comportarse con uno, pero que después a la larga cuando ven que tú estás ahí, que eres el primero en llegar, que si te dicen una hora tú llegas a la hora, que si hay una cita no llega nadie, pero sí estás tú, te empiezan a considerar.
De hecho, a mí me lo han dicho así como, ¿queréis ganarte otra estrella? Así tal cual, ¿queréis ganarte otra estrellita? Ya, mira, a ver, mañana vamos a ensayar Joko, así que mañana a las 4 aquí en Hangabarevare, ¿no? Pa. ¿Cachai? Y yo tengo que ir, pues si eso de alguna forma también va generando lazos de confianza que son vitales para que la gente también colabore con uno. Eso respecto como al trabajo de campo, entonces sí creo que como que tu cuerpo tiene que estar presente en eso. Y el resto ya se va soltando poco, donde de repente hay personas que al principio querían que tú no estuvieras, al final después terminan, en el mejor de los casos, pidiéndote disculpas de manera literal, o simplemente te abren la puerta para que tú puedas conversar con ellos. No sé, eso es lo que puedo decir hasta ahora. Sí. Ya. El lugar del conocimiento de lo... En el fondo la pregunta es por el ¿dónde está el lugar del conocimiento? O si el único lugar válido sería como el lugar del que lo practica, ¿cierto? Pero, o sea, no. Obvio que la respuesta es no. Pero lo que sí es importante es que la voz de los cultores siempre tiene que estar. Tiene que estar de una u otra forma ahí recogida. Y claro, yo no ahora, no sé, pues, ahora tengo que terminar el artículo con esto y voy a tener claro, el cuidado de mandárselo a la gente para que lo lea primero y me dé su aprobación y todo. Pero siempre tiene que estar. Y ayer, de hecho, después del conversatorio que hubo acá, del segundo conversatorio que estuvimos conversando con Emita Madriaga, con Carola y con Daniela Mesa, allá afuera en el café, y lo que concluimos en ese momento, y creo que es cierto eso, que en el fondo lo que tenemos que hacer nosotros como investigadores de la música es dar la voz, ¿sí? O sea, más que escribir hacer un relato teórico que se ajuste o se desajuste a las líneas teóricas del momento, lo importante es en el fondo dar la voz, y en ese sentido me gustaría, no sé, pues, dar ejemplos como la tesis doctoral de Domingo Román en lingüística, que su marco teórico es súper chico, pero es maravilloso, porque en la Universidad de Barcelona lo hizo. Y Domingo Román hizo una tesis donde él explica el canto, pero no desde la lingüística, sino que lo explica desde los conceptos que los propios payadores ocupan para referirse a su canto. Entonces creo que la voz siempre tiene que estar, y en el fondo los mismos cultores van a, o sea, y el mismo público en general se va a dar cuenta cuando uno lea un artículo o una publicación como qué tanto de conectado está eso. Pero sí, es importante, o sea, la voz tiene que estar siempre, de alguna manera sí o sí. Yo creo que cantar es inherente al ser. O sea, partamos de esa base. Creo que cualquier persona que entre en su cuerpo, su voz y su espíritu es capaz de cantar a la rueda. Y para hacer análisis hay que conocer el juego, porque si no, ¿de qué vamos a hablar? Creo que nadie te pide el certificado de cuna del folclore, por lo tanto, todos somos educables y capaces de formarnos. Es parte de nuestra identidad. Así que creo que toda investigación es válida cuando se tiene la vivencia y el estudio. Hay una pregunta del Zoom, voy con esa y de ahí seguimos. Rosa Jiménez pregunta a los tres exponentes si es que pueden profundizar en los conceptos de performance y performático en relación con las expresiones que estudian, ojalá con ejemplos de vestuarios o formas de interacción corporal. Gracias. Bueno, como lo mencionaba un poco en la ponencia, respecto a cómo surge un nuevo significado dentro del Joko, el cuerpo es principal, es muy importante poder analizar eso, porque finalmente cuando el cuerpo entra en acción, con estos movimientos corporales tan fuertes que van de alguna manera relatando lo que el texto dice, acarrea un nuevo sentido, y ahí yo considero que surge esa nueva acepción que tiene el Joko. Como decía, Joko al principio era definido como un balanceo simplemente,
pero estas influencias que yo considero que comienzan a llegar desde Polinesia para poder de alguna manera reconstruir esa identidad que fue de alguna manera descabezada, una cultura que estuvo al borde del exterminio, comienzan a aparecer estos préstamos culturales, ¿cierto?, desde otras islas de la Polinesia, en donde también justificado por esta sangre, o sea, ya está bien, a lo mejor no existe, pero nosotros somos maori, entonces si ellos lo tienen, entonces nosotros también lo tenemos o deberíamos tenerlo. Y ahí es donde yo considero que el cuerpo empieza a entrar como principal generador de un nuevo significado y surge esta performance nueva de Hoko que hoy día podríamos decir que se entiende ya el Hoko como una danza de guerra, pero es un concepto que ha tenido una evolución por sí solo. Entonces yo creo que ahí el cuerpo es fundamental en la performance y en el nuevo significado que acarrea el concepto. Si sacamos el cuerpo, podríamos decir otra cosa. Sí, yo creo que lo performático o performativo, hay un debate ahí que no sé si vale la pena adentrar en eso, pero yo entiendo una performance más que por los elementos que contenga, que puede contenerlos o no, como este modo de una forma de comunicarse, digamos, un modo de interacción. Entonces, en ese sentido, si hay elementos como las sillas en escena, la pata arriba de la silla, la vestimenta gaucha, eso como ya está, digamos. Yo creo que lo relevante es qué es lo que ocurre en ese momento de la performance, más allá de sus elementos formales, que es como la descripción que yo podría hacer de lo que ahí hay, y su eventual sentido semiótico incluso. Pero yo creo que lo relevante, lo performático o lo performativo, sería más que los elementos, la experiencia y lo que se aprende o se transmite ahí. Eso. En este caso, no sé, si tú tienes la oportunidad de ir a un encuentro de payadores y darle a un pie forzado a un payador con algo que a ti te pasa, entonces tú vas a tener la oportunidad de oír en labios de otro poéticamente y cantado algo de lo que a ti te pasa. Entonces esa experiencia que tienes de sorprenderte con la improvisación y de oírte en voz de otro, eso es lo performático, digamos, ahí. Hace algún tiempo participé en un conversatorio del Espiral Musical, que es una difusora de cultura popular de la Quinta Región, donde me tocó estudiar justamente como lo performático en el canto a la rueda. Y en esa ocasión estudié el diccionario del teatro de Patrick Pavís, que es como un glosario de conceptos. Y lo que más recuerdo era, bueno, lo primero es que la performance no es representacional. Lo que ayer hablaban como de la proyección folclórica, ya, no es representacional. Ya, o sea, yo no intento ser otra cosa, sino que soy. ¿Ya? Ese sería como lo primero como importante, que no existen personajes representados, sino roles en la acción. ¿Ya? Lo otro sería que la distancia entre el emisor del arte y el observador no existe, o sea, estamos como en un espacio horizontal. ¿Ya? Lo otro sería la efectividad del suceso. En el sentido de, ¿por qué la efectividad? Suelen ser, por ejemplo, una performance, algo que te obliga a quitar tu concentración de algo y mirar eso. Algo grotesco. ¿Dónde yo veo lo grotesco, por ejemplo, en la rueda? En esta como sensación de aquí en la cancha se ven los gallos, de los tonos altos, de estar atento, porque si te desconcentras, perdiste, ¿ya? Como en ese sentido de la efectividad. Y la energía extracotidiana también que tiene, que no es un ejercicio cotidiano, sino que obliga energéticamente al cantor o cantora a estar en una energía extracotidiana, y citando a Eugenio Barba con este concepto de la energía de preexistencia, o sea, estar todo el rato atento y listo para existir. Hay muchas preguntas, parece. Felicitaciones al panel, primeramente. Yo soy de Argentina, soy guitarrista, folclorista, compositor, pero no es una pregunta, porque la verdad que creo que lo han dicho todos, con respecto a la cueca, nosotros no tenemos ripio, pero tuvimos
a un gran investigador que acá ha estado con Margot Loyola en los años 50, que tuve el gusto de conocer y estudiando la tonada también, que fue don Alberto Rodríguez, ¿no? Pero más que nada con respecto al payador, quería agregarle acá, Mario, nosotros en Argentina tenemos el Día del Payador, que es el 23 de julio. Se realizan varios encuentros y ese 23 de julio salió por los grandes payadores que hubo en Argentina, que tuve el gusto de conocer a unos cuantos, pero los primeros fueron allá en 1880 y algo, de aquella famosa payada en Uruguay entre Navas y Gabino Ezeiza, ¿no? Dos grandes payadores, una larga payada que fue, y así con eso se declaró el 23 de julio el Día del Payador. Tengo el gusto de conocer a Ercilia Moreno Chá, tengo el trabajo de Ercilia, que es una gran musicóloga argentina, y también antes Waldemar Lagos, que tuve el gusto de conocerlo. Waldemar Lagos fue un gran payador argentino, que tenía un programa en las emisoras porteñas, que fui varias veces a tocar la guitarra. Víctor Di Santos, otro gran payador, que ha estudiado todo esto del arte payadoril, ¿no? Y del arte de contrapunto. El Indio Vares, otro de los grandes famosos, que ya están fallecidos todos, lamentablemente se nos han ido una gran biblioteca de estos grandes payadores. Tuve el gusto de conocer también y estar en su casa y aprendiendo muchas cosas en la guitarra de don Roberto Airala, ¿no? Un gran payador que vivía en San Pedro y que hizo varias presentaciones junto, haciendo el dúo con Airala y José Curvelo de Uruguay, otro de los grandes. Hoy tenemos a Martita Swin, Socodato, Tocobar, y creo que hay otros, Martita Swin, no sé si recién la dije, otro de los grandes payadores que tuvimos y tenemos en Argentina, y a veces el problema de ellos dice, ¿por qué no podemos participar en los grandes festivales, como el Festival de Cosquín, a veces porque le dan poca difusión, y en las emisoras hoy de radio, desde aquel momento que tenía el programa Waldemar Lago, El Rincón de los Payadores, no hubo más ningún programa de payador ni difusión de los payadores argentinos, ¿no? Es una pena porque es una de las cosas importantes que tenemos dentro del folclore de Argentina, ¿no? Mario mencionaba también a Abel Zavala. ¿Es argentino? Ah, tengo el gusto de conocerlo. Sí, fue porque yo trabajé muchos años en la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Campana, donde yo vivo, que es en la provincia de Buenos Aires. Ahora estoy jubilado de allí. Y Abel Zavala, hemos presentado un libro con él antes de la pandemia, sobre las décimas y todo el arte payadoril y todo el folclore. Lo presentamos en Museo, yo toqué la guitarra en esa presentación. Por eso preguntaba si era de Argentina. Sí. Fue director de cultura, no sé si de San Pedro, me parece que fue director de cultura, teníamos mucho contacto allá en los años 90, 95, 2000 también, ¿no? Ese es un aporte que quería hacerte para este importante congreso. La verdad que estoy muy contento de estar aquí en Chile, estoy porque visito a mi hija, que tuvo una hermosa nieta, ahora una hermosa hija, así que soy recién un flamante abuelo, estamos con mi esposa, sí, estamos por 3 meses acá, hasta que no nos echen. Bueno, muy contento, un excelente encuentro y felicitaciones por todo. Creo que alcanzamos 2 preguntas. Gracias. La mesa está muy entretenida, por tratar de ser breve con mi pregunta. Básicamente para Paulina y para Mario, hay 2 cosas. Me llama la atención lo juvenil de la gente en la rueda, en esa fotito bonita. Mucha gente joven, harto cabro chico, harto pichi huentru, pichi domo. También vi con entusiasmo la foto de la escuela de Puerto Aysén. Preguntarle qué fue lo que pasó en esto de las tradiciones locales. Yo sé que en Aysén
después incluso me da la impresión, Mario, después de lo Hydro Aysén, como que la juventud despertó. Nicasio Luna es un personaje, un héroe del Báquer. Está también Alonso Núñez, que seguro conoces. La pregunta es, ¿cómo esta tradición? Ayer había una niña que decía incluso que antes le daba vergüenza reconocer que le gustaba la cueca. No recuerdo quién en el conversatorio quien decía eso, y después cómo las nuevas generaciones se fueron como empoderando de esto que para los que crecimos en los 90 era como complejo reconocer esos gustos. Esa es la pregunta, chiquillos, chiquillas. Nos cuestionamos mucho eso ahora con mi compañero que venimos llegando a una gira del norte, también trabajando con las comunidades de cuequeros, y pasaba en Iquique, por ejemplo, que los cultores del canto a la rueda ya están como de nuestra edad, de 30, 35, y no habían chicos de 20. Y yo le decía, ¿pero cómo? ¿Cómo no hay chicos de 20? Porque llegamos aquí a Santiago después de 2 años estar fuera, y la rueda eran de 16 a 25 años en su mayoría, y uno ya era viejo. Entonces, creo que la inclusión de la juventud en esta tradición en específico y con respecto a la cueca está directamente relacionado con la ruptura del paradigma de nacionalización de la cueca chilena. Porque todos nos criamos en este pensamiento de que es patriótico y nacionalista bailar cueca. Por eso la vergüenza de la Pati, que fue la que dijo ayer eso. Ya en el sentido de, y como también la Cecilia dijo ayer, el facherío. ¿Ya? O sea, la sensación de uno como mujer también situarse en la China del guaso y de todo lo paradigmático en el fondo que la dictadura quiso hacer con este folclore, con esta tradición en específico. Entonces yo creo que con la recuperación del espacio público a través, por ejemplo, de los carnavales populares que surgieron en organizaciones sociales, comunitarias, la cueca como rueda empieza a entrar nuevamente en la juventud, resignificando su existencia en el fondo y rompiendo este paradigma de patriotismo. Yo creo que eso es una de las mayores razones de por qué la juventud se vio interesada en esta herramienta discursiva. Sí, y yo creo que sea la juventud la que haya tomado la voz del canto aysenino me parece perfecto, es como natural, así como está en consonancia con el que justamente son, como el canto es joven, entonces son jóvenes también los que lo están comenzando, y de hecho las jineteadas, primero fueron las jineteadas, así como en un principio eran las jineteadas en Aysén. Y las jineteadas empezaron en el año 2000, no es nada tan viejo, recién en el año 2000, que las llevó un caballero que trabajó mucho tiempo en Las Heras, en provincia de Santa Cruz, Argentina, un caballero de Ibáñez, Renán Catalán. Y Renán Catalán trabajó mucho tiempo en Argentina y llevó las jineteadas para Aysén. Y esa fue la primera jineteada y de ahí se empezaron a propagar por el resto de la región. Y pasaron 10 años hasta que, y entre el 2000 y el 2010, el floreo invitaban a argentinos o uruguayos, Gustavo Quichón, Nicolás Membriani y otros que me vienen a la mente ahora. Y el 2010 empiezan recién a aparecer los locales, digamos. Y me parece, claro, eran jóvenes, en el fondo eran jóvenes que estaban interesados en el canto, pero creo que no podía ser de otra manera, porque antes de eso no había improvisación en verso, ni tampoco había canto de payador, digamos, porque sí, habían conjuntos que habían desarrollado folclore argentino, pero es nuevo, entonces es como súper natural que sean jóvenes los que lo hagan, igual no veo así, no es para mí tan sorprendente. Y sí, también fue potenciado claramente este levantamiento del canto por los conflictos medioambientales, y fue un gran detonante, digamos, eso también va para la tesis. Bueno, muchas gracias, me voy a bajar la mascarilla. Estoy muy contento de haber escuchado sus exposiciones, les quiero agradecer. Es muy estimulante para los que están conectados a Zoom y también para nosotros ver cómo la investigación sigue avanzando. Y quería decir varias cosas sueltas en vez de hacer una súper mega pregunta. No existe un género en Chile que tenga más investigación que la cueca.
es algo muy llamativo no solo dentro, sino que fuera de Chile. El grado de especificidad al que se ha llegado en la investigación de la cueca es notable, y yo creo que el trabajo que estás haciendo demuestra una suerte como de progreso o de avance, no en un sentido hegeliano para llegar a una cima, sino que en un sentido de complejización. Así que gracias por el trabajo, me parece muy necesario, y ahí en relación a la pregunta de Leo, yo sí creo que hay que estar mucho tiempo dentro, ¿ya? Y también es necesario salir, en cierto modo, los viajes de investigación cumplen esa función. Creo que el trabajo que estás haciendo es muy necesario porque se percibe desde hace tiempo, y yo creo que si uno escucha las grabaciones antiguas, que son muchas, yo he dicho por ahí, he calculado que son más de 2000 las cuecas que están grabadas, también existen muletillas de este tipo en el pasado. Sería interesante buscar hacia atrás, pero claro, ese es otro trabajo. Y ya sabemos que estos trabajos de investigación son en proyectos acotados, en cierto tiempo, con la necesidad de mostrar el trabajo. Así que felicitaciones, sigan adelante y cuenten con este espacio en la medida en que nosotros podamos facilitarlo para hacer lo que sea necesario. Luego, en relación al concepto de performance, yo creo que podemos hablar mucho sobre el concepto de performance, decir muchas cosas en relación a lo que se ha escrito, sobre todo desde el teatro, que en el mundo de la musicología se desconoce mucho. Pero yo diría que a medida que pasa el tiempo, la idea de culturas participativas se ha ido haciendo más importante. Porque si algo tienen en común todas las cosas que ustedes han mencionado es la participación. En el Chile que estamos viviendo ahora, participación es la palabra. Y eso creo que lo estamos palpando con mucha claridad. Entonces está bien el concepto de performance porque articula, operativiza ciertas cosas, pero tiene muchas zonas vacías. A mí me parece que hay un libro por ahí, está en inglés, se llama La música como forma de vida social, Music as Social Life, que es de Tom Turino, un libro bien interesante que habla de esta idea de culturas participativas, que por supuesto no es nueva. José María Arguedas ya hablaba de esto en sus textos hace mucho tiempo, pero creo que ejemplifica bien esto que mencionaba Mario, de la performatividad como lo que la gente hace con la música y la performaticidad como lo que la música es en el contexto de esta tradición. Y termino diciendo que el objetivo de este encuentro, ahora como en mi rol de organizador, era precisamente lo que ocurrió en esta mesa, que es poder, si se fijan, observar un conjunto de tradiciones que van desde el pasado hasta el presente, que tienen elementos que no están solo centrados en la capital. Esto es muy importante, otra vez para el Chile que viene, y por eso es tan importante lo que dice Picúa de viajar a ver las otras ruedas. Todos los que viajamos y nos interesa la cueca por el país, vemos cómo están las ruedas en la calle, por la noche, en los centros, en las plazas, a lo largo de todo el país. Es algo realmente sorprendente. Y lo mismo pasa con la paya, se ha ido extendiendo, está un poco invisibilizada la investigación, pero eso está cambiando. Y muchas de las personas que están conectadas en este momento son investigadoras, mujeres de la paya. Yo creo que eso está produciendo una transformación también en la difusión. Por eso yo insistía mucho ayer en la importancia de los profesores universitarios como mediadores. Para decirlo de otra forma, el rol del profesor ya cambió, digamos. No es que está cambiando, ya cambió, eso ya ocurrió. Ha ocurrido en otros países, y yo creo que es fundamental que los propios cultoras sean los que hablen de su propia investigación. En ese sentido, yo estaría más usando el lenguaje antiguo en una visión EMIC que una visión ética, ¿no? Eso, y te les agradezco mucho, y solo termino diciendo que les invito a que publiquen sus trabajos. ¿Ya? La función del libro, aunque sea digital, es muy importante. Yo sé que es difícil, pero ojalá puedan saltar estas barreras que nosotros mismos los académicos a veces ponemos, ciertos estándares, los 20 minutos y todas esas cosas, para que la gente los pueda conocer. Porque como dijo Cecilia Astorga ayer, hay mucho escrito, pero hay mucho más por escribir. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Había una pregunta por Zoom, pero ya estamos pasados 5 minutos. No sé, aquí los organizadores, ¿qué opinan? Ya, la última es solo para la Piki. Tiene relación con la tradición. Mencionabas que se puede cambiar la muletilla según quién interpreta, pero en ese caso se pasa a llevar la tradición justamente, y si en ese caso hay que adaptar la rima del resto de la cueca,